Humanismo capitalista comunista. Introducción. Ya les he hablado de este tema por partes en varios videos, pero quiero un video en donde quede todo junto. Bueno, este es ese video. Ya les he dicho que yo soy de centro, que el centro es la síntesis de la tesis y la antítesis derecha-izquierda, que izquierda y derecha solo ven la mitad del problema y por eso son incapaces de dar una solución completa real. Ambas manos, ambos ojos. ¿Qué prefieres, tu mano derecha o tu mano izquierda? Usas las dos sirven para hacer cosas diferentes o cosas juntas. Claro, quizá uses una más que otra, pero no se trata de elegir entre ellas. ¿Qué prefieres, tu ojo derecho o tu ojo izquierdo? El ojo derecho te da una imagen bidimensional del mundo cargada un poco a la derecha y el ojo izquierdo te da otra imagen bidimensional del mundo cargada un poco a la izquierda. El cerebro une las dos imágenes y te da una visión tridimensional de las cosas. Es lo que necesitamos aquí, esa visión tridimensional de las cosas. Premisas básicas. No solo somos individuos, no solo somos una colectividad, sino que somos individuos viviendo en una colectividad. No solo importa lo que es, tampoco importa solo lo que debe ser, sino que tenemos que ser conscientes de lo que es sin dejar de luchar por lo que queremos que sea. Las personas no solo buscan seguridad y sobrevivencia, también buscan vivir y expresarse. Las personas no solo buscan igualdad y justicia, también buscan variedad y diferenciación, diversidad. No puedes quitarle la libertad a las personas, pero tampoco dejarlas sin límite alguno, etcétera, etcétera. Fracaso, capitalismo y comunismo socialismo. Ambos han fracasado en cierta medida. Yo no abogo por ninguno de ellos, sino una síntesis de ambos. En el capitalismo tenemos una desigualdad absurda, de personas ricas que compran papel de baño de oro y pobres muriendo de hambre en las calles, ricos acaparadores y personas explotadas. En el comunismo y socialismo tenemos las historias de horror de países desolados por estos monstruos, que muchos romantizan y se niegan a ver los hechos. Creen que para atacar el capitalismo deben irse al socialismo o comunismo. Nunca hubo un comunismo o socialismo verdadero, nunca ha habido un capitalismo verdadero. Los de izquierda dicen que realmente nunca ha habido un comunismo o socialismo verdadero, al darse cuenta que todos los ejemplos históricos juegan en su contra. Para el caso tampoco nunca ha habido un capitalismo verdadero, pues incluso en Estados Unidos, la cúspide del capitalismo, el Estado sigue ayudando a las empresas, si están en problemas, siguen existiendo programas sociales, etc. En general, de hecho, ya todos vivimos un mix de ambos, en mayor o menor medida, solo hay que ajustarlo y equilibrarlo. China, ejemplo para este video. En general todos los países comunistas socialistas han terminado en muerte, pobreza, miseria y control extremo generalizado radical. Pero ahora los soñadores de izquierda tienen un único ejemplo al que se aferran con uñas y dientes. China sacó a millones de personas de la pobreza, triunfa la izquierda, pongamos todos un gobierno autoritario socialista, claman felices. No sé mucho de China ni soy un experto, pero de lo que pude investigar por mi cuenta, lo que no te dicen, sí, el gobierno autoritario socialista de China sacó a millones de personas de la pobreza. Lo que no te dicen es que fue el anterior gobierno autoritario socialista de China el que las metió en la miseria en primer lugar, y justamente logró salir dejando de ser tan comunista y tan socialista. Es como si Fidel Castro hubiera llevado a la miseria a millones de cubanos con su comunismo y luego hubiera implementado medidas capitalistas para sacarlos de la miseria y luego gritara, miren, saqué a los millones de cubanos de la pobreza con el comunismo. Bueno, sí, pero tú los metiste ahí en primer lugar y no los sacaste con el comunismo, sino justamente apartándote del comunismo. Pues justo así pasó en China. En 1949, Mao pone su gobierno autoritario socialista, mata a más de 40 millones de chinos y deja a otros en condiciones de pobreza y miseria. ¿Cómo lo logró? Pues siguiendo todo lo que dice el socialismo. Lo que hizo Mao para asesinar y dejar a China en miseria, poner un control extremo y exagerado a todo, cómo producir, cuánto producir, cómo repartir, fijar precios, para lograr esta estricta utopía ideológica socialista, perseguir intelectuales académicos y opositores con su revolución cultural, lo que trajo un montón de terror político y purgas. Acabó con la propiedad privada, expropió todas las propiedades de China, hasta tierras y casas. Los terrenos para la agricultura se convirtieron en comunas, con objetivos de producción marcados por el Estado. Quien se opusiera o no llegara a estos objetivos irreales de producción sería tratado como disidente y sería encarcelado o incluso asesinado. Por tanto, los chinos tuvieron que aumentar sus jornadas laborales para intentar alcanzar estos estándares imposibles.
Como también había escasez de acero, pues también obligaron a estas comunas a tener hornos y además dedicarse también a esa tarea, con objetivos también poco realistas, lo que los obligó incluso a fundir sus propios instrumentos de agricultura para llenar las cuotas y evitar ser tratados como disidentes, o sea, cuello, generando todo tipo de engaños, corrupción y caos. Así es como murieron aproximadamente 40 millones de personas, ya sea por hambre, por miseria, por agotamiento o directamente asesinadas por traidoras por el régimen autoritario, salvados de ellos mismos. Ahora, ¿cómo el gobierno autoritario socialista posterior pudo salvar de la miseria a muchos que dejó el gobierno autoritario socialista anterior? Pues justamente dejando de ser tan comunista y tan socialista. En 1979 entra Deng Xiaoping al poder con su famosa frase: no importa que el gato sea negro o blanco en tanto case al ratón. Traducido, no importa que el gato sea negro capitalista o blanco comunista socialista en tanto case al ratón, en tanto saquemos a China del agujero. ¿Cómo lo logró? Pues justamente descolectivizando el campo y se suprimieron las comunas, regresando al modelo de explotación familiar y el sistema de responsabilidad social, donde el Estado ya no tenía control exagerado sobre qué, cómo y cuánto producir, sino que cada familia podía decir qué cultivos, qué herramientas, qué inversiones hacer, etc. Una parte de la cosecha se vendía al gobierno, pero la otra podía ser vendida en mercados libres a precios libres. Eso aumentó la producción agrícola y bajó los precios. Aplicó lo mismo para las industrias. Pekín antes regulaba y controlaba todo. Ahora las empresas principales, aunque seguían siendo del Estado, los directivos ya podían tomar decisiones para el reparto de utilidades entre trabajadores, libertad para contratar y despedir, escoger sus proveedores, fijar precios, etc. También muchos jóvenes que habían sido enviados al campo por Mao regresaban a las ciudades y como no había trabajo empezaron a generar sus propias empresas pequeñas y también el mercado negro que había surgido para sobrevivir en tiempo de Mao, con su muerte empezó a tomar forma y fuerza por sí mismo. Esto tan solo un fenómeno natural que al final China solo aceptó y lo implementó como si fueran otras de sus medidas, pero su éxito más bien simplemente fue aceptarlo, permitirlo y dejarlo fluir, no tratar de imponer un socialismo irreal para asfixiarlo. ¿Cómo lo logró? Pues justamente poniendo zonas económicas especiales, que son provincias con algunas leyes distintas, como permitir empresas privadas extranjeras, con promesas de salarios bajos y condiciones fiscales privilegiadas. Traducción, metieron capitalismo dentro de China. Primero hicieron experimentos con pocas zonas y cuando funcionó pusieron un montón de ellas. Entonces sí, China era comunista socialista, pero pues metieron un montón de islas de capitalismo y eso fue lo que la sacó también de la miseria. También se metieron al mercado internacional a hacer inversiones y jugadas como cualquier otro país capitalista. Y el 16 de marzo del 2007, un país comunista socialista aprueba una ley que protege y defiende a la propiedad privada. En resumen, ¿cómo lo logró? Pues básicamente quitando o disminuyendo todas las medidas que había establecido el gobierno autoritario socialista de Mao. Mao y los minions de Mao dijeron, pues yo controlo y regulo todo. Y Deng Xiaoping y posteriores dijeron, bueno, le regresamos un poco el control a las personas. Mao decía, expropio todo. Deng Xiaoping dice, pues se los regreso. Bueno, en cierta medida, claro, y protejo la sociedad privada. Mao dice exagero el socialismo, Deng Xiaoping y posteriores dicen metemos zonas capitalistas. Mao llama a los demás burgueses tibios y aquí dicen pues entro a invertir en el mercado libre internacional. Mao dice monopolio de Estado y Deng Xiaoping y posteriores dicen bueno permito cierta competencia. Aquí hay una revolución cultural. Y aquí hay un Boluan Fasheng, un regreso al orden y la normalidad, justamente en contra de la revolución cultural, en contra de todos los intelectuales y pensadores de China. Aquí dice los mando al campo y los exploto, y aquí dice permito que regresen a la ciudad y pongan sus negocios propios. La moraleja y la propuesta, humanismo capitalista comunista. Moraleja, lo que necesitamos es algo mixto y equilibrado. Ni la izquierda sola ni la derecha sola han producido algo bueno por sí mismos. No puedes pretender controlar, regular, repartir y fijar estrictamente todo a tus ideologías fantasiosas de izquierda. Pero tampoco puedes exagerar la libertad y permitir todo, incluyendo la pobreza extrema como la derecha. Primero, el humanismo. El capitalismo pone al capital, al dinero, antes que los humanos. Por eso los humanos pueden pisar a otros humanos por dinero. Pone primero al individuo antes que al grupo. Enaltece la libertad sin límites. En cambio, el comunismo socialismo pone antes al sistema que a los humanos. Por eso, en nombre del supuesto bien común, puede asesinar, robar, explotar, esclavizar y destruir a otros humanos por su propio bien. Pone al grupo primero y desprecia al individuo. Mata la libertad, te hace un engrane de una máquina sin alma.
La propuesta es el humanismo. En el humanismo primero es el ser humano y ya luego es el dinero y los sistemas. ¿Cómo vas a ser rico si alguien se está muriendo de hambre? ¿Cómo vas a quitarle todas sus cosas a las personas para que trabajen como esclavas en comunas y si se quejan las matas por disidentes que no les importa el bien común? Ambos son casos terriblemente inhumanos. Emparedado, sándwich de capitalismo-comunismo. Bueno, aquí no sé cómo le digan en sus países, emparedado o sándwich. Pero bueno, la propuesta. Primero les voy a explicar en qué consiste la propuesta, luego el modo de lograrla y mantenerla, y finalmente algunos otros detalles que se pueden ir viendo en el camino. Una nota importante es que todos los números utilizados en esta presentación no son reales, son meramente didácticos e ilustrativos. Haría falta expertos y más tiempo para ajustarlos a la realidad y ver qué tan factibles pueden llegar a ser realmente, en especial para ajustarlo a las necesidades de cada país. Los extremos. Tomaremos al capitalismo de base. Es el modelo más funcional hasta el momento, o el menos peor, sacan un promedio de pros y contras. El capitalismo no está tan mal, excepto a los extremos. Por un extremo hay pobreza desmedida y del otro riqueza absurda desproporcionada. Por tanto, solo hay que contener los extremos con comunismo. Y voilà, lo explicaré con el sándwich. Aquí tenemos el sándwich, todo el relleno sabroso es el capitalismo, en el extremo inferior tenemos un pan de comunismo y en el extremo superior tenemos un pan de comunismo. El extremo inferior. La idea principal es que nadie debería tener que luchar por sobrevivir. Repito, nadie debería de tener que luchar por sobrevivir. El Estado debe garantizar y asegurar la vida de todos. El Estado te debe dar todo lo mínimo para vivir tan solo por existir, y asegurándose de que todos están por encima del límite de pobreza. Eso es común a todos, es la parte comunista y socialista de ese sistema. Nadie puede pasar de ese límite inferior y caer en pobreza. Nadie puede tener menos de lo humanamente básico para subsistir. El extremo inferior. El Estado debería garantizar la existencia de todas las personas y mantenerlas por encima del nivel de pobreza. Todos deben tener casa asegurada, salud gratuita, educación gratuita y una cantidad mínima mensual. Un estimado rápido meramente como ejemplo serían $375 mensuales por adulto y como unos $200 por menor. Todo esto para tener comida, ropa y gastos básicos asegurados. Así desaparecen de golpe la pobreza extrema, la pobreza, las personas sin casa, el crimen por necesidad, por las que no tienen techo, comida o salud, que roban por lo más básico, la desigualdad de oportunidades, porque todos empiezan con un mínimo básico asegurado, nada de no atender a la escuela por falta de nutrición o por tener 2 trabajos para subsistir, etc. Así, todas las personas que no puedan trabajar por ellas mismas no tendrán que preocuparse por su vida, estará asegurada. Los discapacitados y los enfermos, los niños y menores de edad, los ancianos y las personas sin ambición, capacidad, deseo, visión o necesidad de expresión. El relleno sabroso. Luego entra el capitalismo. Toda la sociedad socialismo tiene las bases comunes comunismo garantizadas por el Estado. Entonces ahora empieza el capitalismo. ¿Quieres tener más que lo mínimo y básico? Adelante, sé libre, produce, trabaja, explora, emprende, compite, exprésate y desarróllate tanto como quieras. Manifiesta tu individualidad, tu libertad. Si quieres tener una casa más grande, coches, más ropa o ropa más cara, podrás hacerlo. Y obviamente parte de tu trabajo ayudará a mantener funcionando este sistema. Entre más ambicioso seas, más ayudas a otros. Y aquí no tienes que preocuparte o sentir culpa porque tú tienes ropa de marca mientras otros van en harapos sucios, pues todos tendrían ropa decente. Puedes disfrutar con tranquilidad de tu mansión, pues sabes que todos tienen casa, algunas mejores que otras, pero nadie duerme en la calle. Puedes disfrutar de tus banquetes, pues sabes que nadie muere de hambre. Si alguien quisiera tener algo parecido a ti, no empezaría desde cero o con desventaja, solo sería cuestión que se aplicara. Aquí hay una nota, bendita diversidad. Aún así habría diversidad, algunos sí tendrían mejores oportunidades que otros, pero todos empezarían la carrera con lo básico asegurado. Claro que si un padre hace un esfuerzo y logra una buena posición en la sociedad, podrá darle a sus hijos mayores recursos, educación privada y tendrá más contactos, más palancas. Pero el que viva con lo mínimo, aún así tendrá educación, tendrá tiempo y salud para aprovecharla y no le faltarán recursos, no empezará con un hándicap negativo. Somos miles de millones de personas, es claro que todos viviremos vidas muy distintas. El punto no es acabar con la diversidad y que todos vivan iguales, sino quitar los extremos de pobreza extrema y riqueza absurda. El tablero jamás estará equilibrado para todos, ni nunca ha estado, pero al menos ahora será más humano y un poco más justo. Será más fácil alcanzar a otros si realmente te lo propones y nadie estará realmente muriendo o en peligro. El extremo superior. Límite a la ambición.
Si llegas a un punto muy elevado, entonces toparás con el límite superior por el bien común, comunismo, y la sociedad, socialismo. Descuiden, será un límite muy elevado. Por poner un número, actualmente los más ricos del mundo rondan entre los 150.000 millones de dólares y los 220.000 millones de dólares. Digamos que podríamos poner el límite tentativo e ilustrativo de 10.000 millones de dólares. Aún así sería una cantidad exorbitante para una sola persona. Todo el que supere ese límite de riqueza personal, todo lo extra que gane va directamente al Estado, justo para poder mantener este sistema funcionando, por toda la sociedad, socialismo, y por el bien común, comunismo. Por eso la tapa del sándwich es comunista también, pero tendrá otras ventajas. Si superas el límite, se te dará un reconocimiento público, hasta te podemos hacer una estatua si quieres, por todo lo que has contribuido a la sociedad, pues simplemente por llegar ahí ya habrás aportado bastante. En lugar de que los ricos sean odiados y despreciados, serán alabados y queridos, pues crearán empleos, empresas, moverán personas, serán visionarios que traerán cambios y mejoras y mantendrán el sistema funcionando. Y finalmente de ese extra que vaya para el Estado, un 25% del total, ellos podrán decidir dónde debe ser invertido, dónde poner una escuela, un hospital, casas para el Estado, pavimentar un pueblo, mejorar el alumbrado de una colonia, etc., con una placa gigante de quién aportó para esa obra. Así podrían participar y canalizar parte del fruto de su éxito, ayudando a la comunidad donde elijan que hace más falta. De esta manera hay capitalismo, libre mercado, toda clase de competencia, pero también ya hay límites. Las personas no pueden vivir con menos de $375 mensuales y no pueden acumular una riqueza mayor que 10.000 millones de dólares. Así hay libertad, pero nadie muere de hambre. Así hay individualismo, pero no asfixia a la comunidad. Así hay sobrevivencia, pero también hay expresión y gozo de la vida. Así hay diversidad, pero justicia e igualdad hacia lo básico mínimo y límite a la ambición desmedida. La solución entonces es este sándwich capitalista comunista. Abajo tenemos un pan de comunismo donde está el extremo inferior, donde las personas ganan un mínimo de $375 mensuales y además libres porque el techo, la salud y la educación ya están incluidos. Luego viene el capitalismo donde está toda la competencia, toda la libertad, la individualidad, la ambición, etc. Y en la parte superior tenemos otro pan con la riqueza máxima, un tope de 10.000 millones de dólares. Todo lo extra regresa a la base para poder sostener este sistema. Entonces es un capitalismo rodeado por dos panes de comunismo. La organización social natural, y las cosas irán tomando poco a poco su orden natural. Actualmente trabajar es cuestión de vida o muerte, si no trabajas mueres, por tanto las personas pueden aceptar situaciones ridículas, ambientes de trabajo terribles y compensaciones absurdas. Dado que en el humanismo capitalista comunista tendrás lo mínimo garantizado y tu vida no estará en juego, entonces podrás ser más exigente con los trabajos. Los empresarios ya no podrían explotar a las personas sin piedad y las distribuciones serían más justas, por simple oferta y demanda. Si no ofreces lo suficiente, lo justo a tus empleados, se irán a buscar trabajo a otro lado. Las cosas tomarán sus precios naturales y verdaderos, según el trabajo y capacidad que se necesitan para elaborarlos, lo que podría contribuir a que esos $375 mensuales de las personas rindan más o incluso que en un futuro bajen para ahorrar un poco los gastos del Estado. Los trabajos que pocos quisieran hacer o pocos pudieran hacer serían los más remunerados, y los trabajos más fáciles y los que todos quisieran, los menos remunerados. Dado que hay un límite para la riqueza personal, sí puede haber competencia ruda e intentos de monopolio, pero llega un punto donde no puedes ganar más y puedes dar chance a que otras empresas crezcan, compitan y participen del mercado. Esto acabaría con la carnicería, el crimen y la competencia desleal, así como con los monopolios de ambición desmedida. Así, con mejores trabajos, mejor ambiente, con menos desigualdad y explotación, con una remuneración más proporcional al trabajo realizado, con una competencia más sana y menos monopolios megalómanos, todo ello ayudará a equilibrar y sostener este sistema. ¿Cómo sostener este sistema? Financiar el humanismo capitalista comunista. En parte tendremos esta reorganización social natural que irá ayudando, pero también, dado que desaparecerá el crimen por necesidad porque todos tienen lo mínimo, y el crimen de ambición media, pues será más fácil encontrar un buen trabajo bien remunerado que robar, entonces el Estado se ahorrará mucho en seguridad, cárceles, juzgados y demás. Actualmente la salud es muy cara porque es un negocio, pero si el Estado absorbe todos los gastos de salud, sería mucho más económico y realista. Ahí habría otro ahorro de recursos. Actualmente la corrupción succiona miles de millones de dólares día a día. Si ese dinero ya se está usando para mantener a las personas, no puede ser robado. Habría menos margen para ser corrupto y robar.
Actualmente el dinero está estancado en las manos de pocos, pero si las personas arrancaran cada mes con un mínimo de $375 inyectados por el Estado, además libres porque no tienen que preocuparse por techo, salud o educación, eso fomentaría y ayudaría a todo tipo de empresas y comercios. Obviamente todas las personas que trabajaran ayudarían a financiar este sistema pagando sus impuestos y estaría también la entrada de todos aquellos que superan el límite superior de riqueza e inyectan dinero directamente al Estado y lo ayudan a realizar las obras públicas que necesitan las personas, menos dinero ocioso y mal invertido, y desde luego los impuestos de todos los negocios y empresas. ¿Es esto posible? Pues no le voy a mentir, quizá tome algunas décadas ajustar los detalles y ir resolviendo los problemas inesperados en el camino, pero me parece que es un sistema perfectamente viable, solo es cuestión de organizarnos, empezarlo a hacer y que empiece a funcionar. Algunos detalles que se pueden ir pensando: esto del techo asegurado, el Estado va a ir adquiriendo y construyendo diversas casas o departamentos, quizá también con la ayuda de los que pasan el límite de riqueza. Todas las personas al cumplir 18 años podrán recibir como préstamo del Estado un departamento o casa. No será suyo, pero podrán utilizarlo sin renta alguna hasta solicitar otro, o hasta los 70 años, o hasta tener uno propio. Por ejemplo, para todas las personas que no tengan ninguna propiedad a su nombre, si son solteros mayores de 18 y menores de 70 años, tienen derecho a un departamento de, digamos, 30 a 40 metros cuadrados. Si se casan, de 40 a 60 metros cuadrados. Si tienen familia o viven con otros familiares, de 60 hasta 150 metros cuadrados, dependiendo de la cantidad de personas que sean. Nota, esto solo es un aproximado y solo es lo que se me ocurrió de ejemplo. Habrá que investigar a profundidad el mínimo necesario decente que requiere una persona soltera, casada o con familia realmente. Por ejemplo, Javier vive en la casa de sus padres y María con los suyos. Al cumplir 18, Javier y María solicitan cada quien al Estado un departamento de soltero. Luego se conocen y deciden casarse. Entonces regresan sus departamentos de solteros y solicitan un departamento de casados. María se embaraza del hijo Luis. Entonces regresan al departamento de casados y solicitan un departamento de familia. Luego su hijo Luis cumple 18 años y se va de la casa. Entonces María y Javier regresan el departamento de familia y regresan uno de casados. Javier muere y María ahora regresa a un departamento de soltera. Y ya cuando María cumple 70 años, tiene varias opciones. Se va a vivir con su hijo Luis y puede solicitar una casa de familia, o puede ir a un asilo del Estado, o si trabajó y ahorró, tiene todas las opciones disponibles de los capitalistas. Pan inferior y relleno. Recordemos que los departamentos del Estado son para el extremo inferior, los que viven en el límite mínimo, pero las personas pueden trabajar, ganar dinero y pueden rentar o comprar casas, departamentos y propiedades según sus ingresos, como siempre lo han hecho. Pueden ahorrar y pasar su vejez en casas propias que pueden heredar a sus familiares, pueden entrar en asilos privados, etc. Dado que el Estado ya presta casas gratis, los precios de las rentas y las propiedades bajarían bastante, nuevamente por simple oferta y demanda, lo que nuevamente facilitaría al Estado la compra y préstamo de propiedades. Al principio sería difícil, pero cada año sería más sencillo y ya tendría un stock más grande de casas para prestar hasta llegar al porcentaje real requerido por la sociedad, donde podrá empezar a vender o adquirir propiedades según fluctúen las necesidades de las personas. Así, toda la sociedad, socialismo, y la comunidad, comunismo, tienen un hogar con un mínimo de decencia, sin esfuerzo alguno y solo por existir, pero a partir de ahí las personas pueden trabajar para rentar o comprar casas mejores, capitalismo, según sus necesidades, su ambición, su esfuerzo y su visión. Aquí ya entra la meritocracia, el individualismo, la libertad, etc. Obviamente, si tienes una casa a tu nombre, pues ya no podrás solicitar una al Estado, y si tienes una casa tienes que vivir en ella. Nada de que pones otras personas o las rentas y tienes una más. Renta básica, algunas ideas por revisar. Bueno, el Estado te paga solo por existir con algunas reglas. La renta básica variaría si eres menor o mayor de edad. Quizá podríamos meter otros. Cuando eres bebé, una renta básica; cuando eres niño, otra; cuando eres adolescente, otra; y ya cuando eres mayor, otra. Si solo vives de renta básica, no pagas nada de impuestos. Bueno, solamente el IVA de tus compras normales, un 16% que regresa al Estado. Si además de la renta básica completas con otro trabajo, pagarás de impuestos un porcentaje del ingreso del trabajo que realices más la renta básica. Por ejemplo, digamos un 35% para poder mantener funcionando este sistema, en especial al principio, en lo que arranca y se acomoda todo. En un futuro quizás se podría ir ajustando este porcentaje.
Por tanto, si realizas uno o varios trabajos y en conjunto ganas el doble de la renta básica, $750, más la renta básica, $375, estás ganando un total de $1,125. Pagarías por tanto de impuestos $393. Será como si ya no tuvieras renta básica, le ahorrarás al Estado tu renta básica. Claro que falta contar los otros gastos colectivos del Estado para ti, como obras públicas, educación, salud, techo, etc. Quizá necesitarías ganar unos $1,000 mensuales para considerarte realmente autosuficiente. Y si ganas más de $1,000 mensuales, ya estarías empezando a contribuir con el sistema. No solo pagas todo lo tuyo, sino que empiezas a pagar parte de lo de otros y del Estado en general. Ricos y millonarios. ¿Les conviene un sistema así? Pues no sé, ¿cuánto pagarías por tu seguridad? ¿Cuánto gastas en servicios de vigilancia, guardaespaldas, etcétera? ¿Y cuántas veces han fallado en protegerte? ¿Cuánto pagarías por vivir en un país estable, con gente con recursos para gastar e invertir en tus empresas para que crezcan? ¿Cuánto pagarías por pasar de villano odiado a héroe querido? Quizás sí pagarías bastante de impuestos en un sistema así, el porcentaje incluso podría incrementar de acuerdo al ingreso, pero lo harías gustoso, pues te ahorrarías muchas cosas y tendrías mejor calidad de vida en general, tendrías mayor libertad, más seguridad y quizá hasta terminarías ganando más, porque todos tendrían una mejor calidad de vida. Cuando salieras en tu coche deportivo a pasear, verías calles limpias, casas pintadas, gente bien vestida y ocupada en sus asuntos, despreocupada por su supervivencia. ¿Cuánto pagarías por ver diariamente ese panorama, por ver diariamente esa realidad? En lugar de ver vagabundos, niños lavando parabrisas en las calles, calles sucias, ladrillos expuestos en las fachadas de las casas llenas de grafitis, personas corriendo desesperadas y ansiosas por llegar a trabajar a un lugar que odian solo por mantener vivos sus cuerpos, y además mirando por encima de tu hombro para ver si el coche de atrás no te está siguiendo para quitarte tu Rolex. ¿Cuánto te ahorrarías en terapia por depresión y ataques de pánico? Para ser considerado rico, para pertenecer al 10% de la población más rica de cada país, de acuerdo al Go Banking Rates, debes ganar mensualmente, por ejemplo, en Australia $103,376, en Brasil $34,000, en Canadá $107,000, en China, en Francia, etc. Claro, estos solo son aproximados, no cuentan activos, propiedades, inversiones, es meramente ilustrativo para darnos una idea de lo que quiero exponer a continuación. Por ejemplo, si el 10% de la población más rica gana, digamos, $100,000 al mes, entonces con solo un 35% de impuestos, $35,000, alcanza para la renta básica de 93 personas. Solo con eso, este 10% de la población podría mantener y sobrepasar la renta básica de todo el sistema. Y eso solo de lo que ganas, ya no se diga todo lo que contribuyes al Estado con los impuestos que pagan tus empresas, más todo lo que tus empleados ganan y los impuestos con los que ellos contribuyen también, las rentas básicas, las casas y demás cosas que se ahorran ahí, que se ahorra el Estado. Entonces eres el héroe. Entre más ganes y más empresas pongas, ayudas a más personas. Eso cambiaría odios, celos y envidias por admiración y protección. Secuestrarte a ti ya no es secuestrar a un malvado, rico explotador capitalista de derecha que vive bien mientras otros mueren de hambre y hacer justicia al estilo Robin Hood. Es secuestrar a esas 93 personas a las que vistes y alimentas, más todas las demás personas que dependen de ti. Es secuestrar y robar a la comunidad entera. Por si se entiende a dónde quiero llegar con este punto. Cambio de mentalidad, éxito. Así las personas no verían el éxito como se entiende actualmente. Llega a la cima aplastando y pisando a todos los que necesites para demostrar que eres mejor. De hecho, para subir tienes que hacer que otros bajen. El éxito es llegar a lo más alto que puedas, pero no solo destacando tú mismo, demostrando tu ser, sino ayudando y contribuyendo con todos los demás en el proceso. Esta mentalidad irá impactando de manera subconsciente en las personas en temas como brechas salariales entre empresario y empleados, la plusvalía o la usura. Si hay un límite superior a la riqueza, si estás apoyando un sistema que sostiene a las personas, en este contexto, ¿cómo ganarías un salario 1000 veces mayor que tus empleados? Al menos le subes un poco y que sea algo decente la diferencia. O cosas como la usura. Acá los préstamos tampoco serían ya asunto de vida o muerte, de supervivencia, sino solo para mejorar la calidad de vida. Y si ya estás pagando impuestos por mantener a unos, no tiene sentido succionarle la vida a otros, etcétera, etcétera. El proletariado. El asunto no es que el proletariado se adueñe de los medios de producción o distribución, si quizá ni siquiera sabe o le interesa cómo funcionan. El asunto no es que el proletariado haga motines en las empresas y se autoproclamen como los nuevos directivos colgándolos de sus corbatas, reclamando la plusvalía o comunas o qué sé yo. Sabrán siquiera cómo llegar y mantener a flote la empresa
El asunto no es que el proletariado imponga una dictadura, y lo que menos necesita el proletariado ni nadie es una revolución violenta. El asunto aquí es que el proletariado tenga garantizado casa, salud, educación, ropa y comida, que tenga acceso a un trabajo digno para vivir aún mejor si así lo elige y que pueda escalar en la sociedad si así lo elige y se lo propone, poner su propia empresa, su propio taller o estudiar derecho, economía política si es que en verdad quiere meter mano ayudando en los medios de producción y distribución del país, regular empresas o pelear por derechos de los trabajadores. Y fin. Por tanto, no hay que hacer revoluciones violentas, no hay que luchar contra la propiedad privada, no hay que cambiar radicalmente métodos de producción y distribución, no hay que controlar y regular todos los precios de manera extrema, no hay que expropiar todo y hacer comunas estrictas, no hay que luchar contra la libertad y el libre mercado, no hay que luchar contra el individuo, no hay que implantar gobiernos autoritarios, que si proletariados, burgueses, plusvalías, tonterías. Solo hay que regular los límites extremos del capitalismo, poner unos toques comunistas y socialistas en esos extremos y listo, para que cuando lo logremos llegue un meteorito y nos aplasta a todos. Bromeo, no bromeo, tengan fe, no pierdan la esperanza en la humanidad. Sistema político-económico. Bueno, esto fue más hacia lo económico. En el ambiente político, pues hablaré de eso en otro video. Democracia, oligarquía, anarquía, república intergaláctica, ponerme a mí como supremo emperador mundial. Un adelanto es que los gobiernos autoritarios, el problema es que son un arma de dos filos. Le das a pocas personas o a una sola persona todo el poder. Si esas personas son buenas e inteligentes, pues ya le hiciste. Tienen todo el poder para hacer el bien y sacar adelante a sus países. Pero si esas personas son malas y torpes, ya valiste. Tienen todo el poder para someterte, aplastarte y esclavizarte de por vida. Así que sí, no dudo que un buen gobierno autoritario pueda funcionar en algunas ocasiones. El problema es que las personas de ese gobierno permanezcan siendo buenas e interesadas en su país y no en su ambición propia y personal. Una ambición que puede llegar a ser tan rapaz que le hace sonrojar hasta la ambición del más rudo y cruel capitalista monopolizador de derecha extrema. Pues en un gobierno autoritario te puede tocar un Deng Xiaoping o un Xi Jinping, pero también te puede tocar un Mao Zedong, o te puede tocar un Mussolini, o un Fidel Castro, un Pinochet, un Kim Jong-un o cualquier otra cosa. Así cuidado con lo que piden, pues se les puede cumplir. Saludos, besos y abrazos, Archimago.